Y aquí estamos, un año y 2 meses después. Volvemos aquí al parking de la Sarra. Otra vez aquí, con un poquito de más calor esta vez. Me acuerdo aquí que vi un pescadito que era una hoja y me confundí que era un pescado el año pasado. Mira los pescaditos. Hay pescaditos. Ah, no, son hojas, tío. Aquí casi me resbalo porque esto estaba congelado. Nada más empezar la ruta. Mira, hielo. De hostia, ¿eh? La hostia. Ahora me caigo. Pues nada, vamos a subir al refugio Respomuso. Primera etapa para intentar el Valley Tour, que según me han dicho, pues está las condiciones muy mal, porque ha caído un paquete de nieve y te hundes hasta la cintura. Y por lo visto se han vuelto para atrás. Es una pareja que lo intentó el lunes. Y nada. Y aparte voy a estar solo también. No hay nadie en el refugio nada más que yo. Por eso me han dicho. No sé si hoy a última hora aparecerá alguien. Pero bueno, es lo que hay. Son las 12:15 aproximadamente. Tardaremos unas 2 horas y media, 3 horas en llegar. Y nada, con 16,5 kilos de peso en la maleta. Peso moderado. Y nada, vamos a vivir la aventurilla. A ver si se deja querer el Valley Tour. O si no, pues será para otro año. ¿Qué le vamos a hacer? Por lo menos voy a conocer lo que es el Ibón de Respomuso, que no lo conocí, no lo conozco. Y vamos a disfrutar lo que se pueda. Recuerdos. ¡Qué bonito! A proseguir el camino después del refrescón. ¡Qué maravilla! ¡Qué guapada! Me encanta el caminito este. Estos son restos de aludes. Todos los árboles tumbados. Brutal, la fuerza de la naturaleza. Bueno, por aquí dice que es el desvío también para subir a la Gran Diagonal, para el Valley Tour. La última me quedé un poquito por ahí, ahí me di la vuelta. Aquí subiendo por una palita de nieve, un neverito en el camino. Y parece que la nieve está buena. Cruzo los dedos para que esta nieve esté así de buena ahí arriba. Ojalá. Sería un triunfazo. Aquí está el Ibón de Respomuso. Helado, parcialmente helado. Vistas espectaculares del Ibón de Respomuso.
un pequeño refugio. Por si te trinca la del Cristo, te refugias ahí. Me lo esperaba bonito, pero no tan bonito. Y aún menos helado todavía. Una auténtica pasada. El refugio de Respomuso. Ya llegando a él. Brutal. Una de las estampas más bonitas que he visto en todas las excursiones del Pirineo. Brutal. Es que... una pasada, vamos. Una pasada. Por ahí está lloviendo. Así que vamos a aligerarnos, vamos a llegar al refugio para estar refugiados. Pero mira qué vistas. Mira qué vistas. Y ahí el refugio. Últimos metros y aquí cayéndome un chaparrón. Leve, pero bueno. Me está lloviendo. Justito, llegando al refugio. Lloviéndome y está apretando ahora. Pero el refugio está aquí. Justito. Está apretando la lluvia. Tengo el refugio para mí solito. Pues nada, nos han dado una noticia, dicen que desde que están los guardas aquí, desde el 15 de marzo, que están, no ha subido nadie al Balaitus, porque la nieve está en condiciones muy malas. Te hundes bastante y es imposible avanzar. Pero bueno, nosotros lo vamos a intentar. Vamos a ver qué pasa. Y si no, pues nada, un paseíto, una experiencia más y ya está. La montaña seguirá ahí. Flipante. Este paisaje es flipante. Bueno, aquí disfrutando un poquito al atardecer de las vistas. ¡Qué guapo! La habitación. Aquí dormía yo.
6:15 de la mañana, vamos a salir hacia el Valley Tours, o a intentarlo, vamos a intentarlo, a ver qué tal. La nieve está blanda, o eso dicen, vamos a ver cómo nos la encontramos. Venga. Bueno, subidita un poco cojonuda, ahí intentando no desviarte para ver los hitos. Aquí tenemos un hito, menos mal. Aquí está el desvío, Pico Frondellas, Pico Valley Tours. Vamos al Pico Valley Tours. Las vistas espectaculares, como está amaneciendo, los piquitos iluminados. La nieve está grandísima a esta hora. Dudo que llegue un poco más lejos. Me volveré porque es muy peligroso. Metes la pata y se te puede doblar o algo y nada, es muy peligroso esto. Y más para ir solo. La cresta del diablo. Increíble, vamos. Vaya cosa chunga para hacer, vamos. Es una cresta jodida. Y todos los picos que tiene. Madre mía. Bueno, vamos a seguir. A ver qué tal se nos da. A ver hasta dónde llegamos. Joder. Hay que subir todo esto. Otra vez. Esta para. Seguimos. A ver. Por lo menos asomarnos a la brecha. A ver qué tal está. Ahí tenemos el Valley Tours. La brecha que está a la izquierda, tengo que rodea esto. Tengo que bajar un poquito, sube demasiado. He subido demasiado. La cresta del diablo, vaya pasada, en realidad que se ve. El Tebarray, los infiernos, ahí, una pasada. El viento está soplando de lo lindo. Mira, el Garmo Negro, la cresta que hice hace unos años de Larguala, del Algas y Larguala. Así de penoso, estoy caminando que se me hunden todos los pies y estamos a la primera hora de la mañana. Joder, macho. Joder, es que no enfría, tío, no hace unas putas temperaturas muy altas, nublado, no coja la nieve y esto es una puta mierda. Joder, tío, no se puede hacer nieve, no se puede hacer montaña con nieve, como no sea en enero, a más tarde en febrero, no se puede hacer nada. Joder, macho, con el cambio climático, tío. La nieve se pone peor. Joder. Inviable, tío. Hay una cornisa y bajar eso es una putada. Voy a tener que bajar por ahí y subir de nuevo. Ahí vemos la famosa brecha. La Tour. Creo que es esa, vamos, espero no meterme en un berenjenal. Esa es la brecha de la Tour. Vamos para allá, a ver qué tal, a ver cómo está. Esto es penosísimo. Voy a tener que abandonar porque por aquí es que no se puede caminar. Son las 10
de la mañana. Aquí no se puede caminar tan cerquita, pero es que no, así no se puede. Así si estuviera un poco más dura, las puñeteras temperaturas estas de los cojones. Uf. Doy un paso para adelante y uno para atrás. Y así estoy. Si mira hasta donde se mete el bastón. Entrada a la brecha. Vamos a ver. Un poquito más durita. Aquí en la brechita. Y ahí creo que veo ya una clavija. Aquí hay rápeles. Ahora vamos a ver dónde está la zona de trepada, porque yo no la veo. Ahí veo una clavija, pero aquí estamos en la reunión esta. Vamos para el piquito. Está por ahí. Vamos a darle caña. Bueno, esta zona también tiene lo suyo, ¿sabes? Aquí la nieve está medio buena, las vistas espectaculares. Viene una nube.
encuentro en la cornisa del Valeto. Impresionante. Tema del Valeto. Aquí estamos en la cima del Valeto, punto geodésico. El trípode ese ya no está, estará derrumbado aquí bajo la nieve. Y bueno, se me está nublando un poco con las vistas. Y bueno, vamos a comenzar a bajar. Cumbre del Valeto. Por fin. Tengo completado el quinteto de la corona pirenaica que le llaman. Realmente son gilipollas. Aneto, Vindemal, Possets, Monte Perdido y Valeto. Las montañas son la joya de la corona del Pirineo. Me ha costado mucho trabajo llegar aquí, porque era constantemente abriendo huellas, pantorrillas, cuádriceps o gemelos cuádriceps, así siempre, y me ha costado bastante trabajo. Y nada, vamos a bajar aquí ya porque es tarde y antes que la nieve sea más papa, quiero bajar. La cornisa es espectacular. Vamos a alejarnos por si acaso. Ahí se ven los infiernos, un carmo negro también y la cresta. Qué guapo. Ahora se ha despejado el Midi. Primer rappel. Mejor no apurar y nos anclamos aquí. Esto es penoso. Esto es penoso. Oh. Ahí está la famosa brecha. Derrumbe. Una pequeña luz. Este paso hay que pasarlo rápido porque por ahí están cayendo aludes. Todo esto es de aludes. Pequeños aludes, pero bueno. Vamos a bajar como estamos viendo. Esta es mi huella de antes. Pero yo prefiero bajar con nueva huella porque creo que es mejor. Siempre y cuando no me hunda hasta la cadera. Creo que es mejor. Nada, seguimos. Aquí ahora contemplando de cara este maravilloso paisaje. Maravilloso paisaje. La cresta del diablo, tío. Vaya pasada. Vaya pasada. Algún día cuando tenga nivel la haré. Algún día. Y mira
los infiernos como está. Maravilloso. Maravilloso. La cresta del diablo. Estoy en la zona de los aludes. Vámonos de aquí. Volvemos a nuestra huella de antes. La misma huellecita nuestra. Bueno, nuestra. Mía. Tenemos ahí el Gran Facha. Un par de años después veo esta estampa desde otra perspectiva. La vi desde el Garmo Negro hace 2 años, mirando hacia aquí, fotografiando el Valley Tour. Hay como un ibón súper bonito, más aludes que vienen de ahí arriba. Y nada, seguimos bajando tranquilito, que lo peor está hecho. Vamos, yo no canto victoria hasta que no llegue el coche, porque me puedo caer en el sitio más tonto. Qué bonito el Libón. Toda el agüita cayendo. Qué maravilla. Esto va todo al embalse de Respomuso. Llegando al refugio. 4:44. 3 horas y 40 minutos en bajar. Bueno, vamos a descansar un poquito y luego ya para el coche. Bueno, ya saliendo del refugio, con las zapatillas secas, una maravilla. Está todo empapado, las botas y los calcetines. Menos mal que gorete. Pero bueno, joder, ahora con la solana, tío. No me esperaba tanto sol, me hubiera puesto la visera. Tengo ganas ahora de soltar otra vez la mochila. Pero pues nada, nos vamos despidiendo de este fabuloso paisaje. Aquí llegando a la ermita de la Virgen de las Nieves, que tenía yo ganas de ver. Ay, qué pena que esté cerrado. Qué putada que esté cerrado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo el agua que cae de las montañas. Y aquí está el desvío para el Balaitu y la Gran Diagonal. Aquí lo pone más o menos, Balaitu, Diagonal. Por aquí, tío. Flipas. Está cayendo todavía más agua. Más agua está cayendo. Esta es la cascada. El bosque de hayas. Y aquí lo flipé en invierno. Qué cosa más bonita. Estaba todo cubierto de nieve. Llegando ya al coche, al aparcamiento. Vaya aventurita. Una más. Bueno, pues Balay Tour hecho. Ahora por las siguientes aventuritas que me esperan. Con esto y un bizcocho